Tamam. Pucha, qué branches. Pero antes lo hubiera llamado. Ya le he dicho que estoy bien. ¿No? Ya le he dicho que estoy bien. No, de tu hija que sorte, ¿no? Ah, lo que pasa es que yo me había encontrado una billetera. Te conté, ¿no? Y en esa billetera había tarjeta de todo, pe. Había de Alianza, tarjeta de Alianza,
Hola chicas, chicos, buenas. Vamos a empezar, voy a cargar los contenidos y empezar, ¿ya? Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Acá, vamos a ver qué tenemos acá, ¿ya? Ay, yo quería dictar en virtual, pero, ay, no, esto no. No. Ay, ¿qué pasa? No lo reconoce, no reconoce. A ver, no reconoce, no reconoce esto. ¿Por qué no reconoce el? Sí. Ahí está, ahí está, ya está. Vamos a ver, ya. Vamos a cargar y empezamos, ¿ya? Finlandia es un país que no ha seguido muchos de los principios de la reforma educativa. Ay, ¿qué pasó? Mira, vamos a empezar con, miren, acá hay una tabla sobre las principales teorías educativas sobre el desarrollo del niño. Es de una manera bastante resumida, pero está bastante clara. Por ejemplo, tenemos el conductismo de Skinner y Watson. Su idea central es que el aprendizaje es el resultado de estímulos y respuestas condicionadas. El niño construye conocimiento mediante etapas cognitivas. La aplicación educativa es el uso de refuerzos y castigos para moldear conducta. En cambio, en la teoría del cognitivismo de Jean Piaget, el niño construye conocimientos mediante etapas cognitivas como la sensorio motor, preoperacional, Mi ocupación disculpe, concreta. le está compartiendo. No, caray, ya, ya. Ahorita vamos a arreglar esto. Ay, ahora cómo lo arreglo. A ver, ¿dónde está? Un ratito. Vamos a ver las fallas que a veces tenemos. Un ratito mejor. Así. Y acá. Ya, a ver. Acá. Gracias por avisar. Ahora sí ven, ¿no? Sí, Miss, sí se veía. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a ver, ¿ya? Ah, ay, Dios, ¿dónde está? Ah, no, pues no, porque esto que pasa. Ah, ay. Bueno, acá tenemos las principales teorías educativas. Tenemos el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, la teoría sociocultural, el aprendizaje significativo
el conectivismo, el humanismo, la teoría de Montessori y de Reggio Emilia. Vamos a ver qué dice cada una. Son teorías educativas del niño. El conductivismo de Skinner y John Watson dice que el aprendizaje es resultado de estímulos y respuestas condicionadas, y su aplicación educativa es el uso de refuerzos y castigos para moldear conducta. En cuanto al cognitivismo de Jean Piaget, el niño construye conocimientos a través de etapas cognitivas como sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, y se usa en actividades adaptadas al nivel del desarrollo cognitivo del niño. Tú no puedes utilizar las mismas actividades con un niño de 1 o 2 años que con un niño de 5, de 8 o con un adolescente. El cognitivismo, el constructivismo de Jean Piaget y Jerome Bruner dice que el aprendizaje ocurre cuando el niño construye activamente su conocimiento. El aprendizaje basado en proyectos, exploración y descubrimiento. Está la teoría sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje se da en interacción social, y aquí entra el concepto de zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. Y se aplica en trabajo colaborativo con mediación del adulto y el aprendizaje guiado. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. El niño aprende mejor cuando relaciona nueva información con conocimientos previos, mapas conceptuales, enseñanza contextualizada. El conectivismo de George Siemens. El aprendizaje en la era digital ocurre en redes y conexiones de información. El uso de tecnología de aprendizaje en línea, comunidades virtuales. También el humanismo con Carl Rogers, Abraham Maslow. El aprendizaje debe centrarse en el desarrollo integral del niño y su motivación interna. Se aplica en la educación personalizada, respetando intereses y emociones de los alumnos. Y en cuanto a María Montessori, el niño aprende mejor en ambientes preparados con libertad y materiales sensoriales, en aulas con materiales específicos y respetando la autonomía del niño. En Emilia Reggio está Loris Malaguchi. El niño es protagonista de su aprendizaje, poniendo énfasis en la creatividad y la expresión, que trabajan mediante proyectos colaborativos, la documentación del proceso, enseñanza-aprendizaje. Y tenemos la teoría de diferentes autores. El aprendizaje surge de la experiencia. John Dewey y David Cole dice que el aprendizaje es el resultado de la experiencia y la reflexión sobre ella. Se aplica mediante aprendizajes prácticos, actividades experimentales y críticas. Resumen, estas teorías, mientras que muestran que la educación infantil no es muy única, ¿sí?, sino un mosaico de enfoques que van desde el control de la conducta hasta la construcción activa del conocimiento y la interacción social. Es bien importante esto, ¿no es cierto?, cuando hacemos esquemas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en un esquema en forma de árbol, tenemos la raíz, las teorías educativas del niño. En las ramas vamos a poner cada teoría como el conductismo, cognitivismo, constructivismo, la teoría sociocultural y detalles en cada rama. Tenemos autores destacados en la idea central que define la teoría. Por ejemplo, tenemos en una rama el conductismo de Skinner, que se da el aprendizaje por estímulo-respuesta, el cognitivismo que ya anterior con las etapas de desarrollo cognitivo, la sociocultural de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Montessori, el ambiente preparado de autonomía. En este esquema visual nosotros podemos ver
cómo se relacionan las distintas corrientes educativas y cuáles son sus aportes. Muy bien. En un diagrama de flujo, el nodo raíz son las teorías educativas del niño. Tenemos ramas como el conductismo de Skinner y Watson, aprendizaje, estímulo, respuesta, cognitivismo de Piaget, etapa de desarrollo cognitivo, el constructivismo de Brunner y Piaget, la construcción activa del conocimiento. La teoría sociocultural de Piaget, nadie aprende sin relación o interacción con otros. Están las zonas de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Aprendizaje significativo de Auber, la conexión con conocimientos previos. También acá está el cognitivismo de Siemens, que se aprende mediante redes digitales de aprendizaje en línea. Esto está bastante conectado con lo que estamos haciendo ahora, que es la educación virtual y sus redes. Tenemos el humanismo de Carl Rogers y Maslow, que se propicia un desarrollo integral mediante motivación interna. También lo de Montessori, un ambiente preparado con autonomía. Lo de Malaguchi con Emilia Reggio, que propicia la creatividad y los proyectos colaborativos. Tenemos el aprendizaje experiencial según Dewey y Cole, que se da mediante la experiencia y la reflexión crítica. Estos diagramas permiten visualizar cómo cada teoría se conecta con la idea central de la educación infantil. A ver, hasta ahí. Vamos a ver qué más tenemos, ¿no? Acá, vamos a ver, era competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, hablamos de un conjunto de esfuerzos desarrollados por agentes económicos, en el caso de la economía, que actúan independientemente, muchos de ellos son rivales y buscan la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado. Esto es pelear por mercados, ¿cierto? Y en educación, ¿cómo entendemos la competencia? Como un conjunto de conocimientos, actitudes, acciones, habilidades, sean cognitivas, socioafectivas, comunicativas. Están relacionadas para facilitar el desempeño flexible con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Competencias, la competencia como factores que distinguen a una persona con un desempeño superior al de otras, que tienen un desempeño promedio aceptable. En consecuencia, las competencias son aquellas características individuales que trabajan con la motivación, los valores, los rasgos. Esto es sumamente importante. Motivación, valores y rasgos. Un ejemplo de competencia. También es usado para referirse a contextos en los que dos personas o equipos o empresas se relacionan en un medio e intentan superarse una a la otra, ganarle. Una competencia deportiva de la que cada competidor intentará llegar a la meta antes que el otro lo haga. ¿Por qué? Porque están peleando por un campeonato, ¿no es cierto? Y la competencia es una situación en la que alguien está tratando de ganar algo o ser más exitoso que otra persona. La competencia por puestos de trabajo es intensa. Entre ellos hay mucha competencia entre empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mucha competencia entre empresas de informática. Las empresas de informática siempre están tratando de qué? De ganar al otro. Siempre van a estar tratando de ganarle al otro para poder ganar puestos de trabajo. Ellas compiten entre sí. ¿Y qué es una competencia en una persona? Competencias son factores que distinguen a una persona con un desempeño superior de los que tienen un desempeño adecuado. Es decir, la persona que puede
desempeñarse con mayor eficacia y efectividad. Las competencias son características personales del individuo, que tanta motivación, valores y rasgos propios tiene. La palabra competencia tiene muchos significados y acá, fíjense, es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta estos significados de la competencia. En el ámbito personal es un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que permiten actuar de manera eficiente, eficaz, responsable en diferentes contextos. Por ejemplo, en el magisterio, ¿quién será más competente? Quien tiene todos sus documentos al día, quien enseña bien, quien usa muy buenos contenidos, bien seleccionados, quien sabe qué es, cuál es el perfil que quiere lograr, quien tiene buenas didácticas, quien usa muy buenos recursos y quien sabe evaluar. Y otro que, bueno, lo hace porque, bueno, simplemente tiene que cumplir. La pregunta acá es, ¿cuál de los dos es más competente? ¿El primero o el segundo? Y la pregunta va para todos. El primero, Miss. Claro, el primero. El primero porque cumple con todos los requisitos, muestra eficiencia y eficacia y hace lo mejor que puede. En cambio, el otro que cumple por cumplir, simplemente pues de repente es competente porque cumple con los requisitos establecidos, pero no se esfuerza más. En cambio, el que se esfuerza más es más competente. Y en lo económico, cuando se trata de dinero, la competencia es la rivalidad entre agentes económicos que buscan participar en un mercado determinado. En el ámbito legal, la competencia es el reparto de funciones entre tribunales de justicia de un país. Los factores que se toman en cuenta para la distribución de la competencia tenemos la materia, la cuantía y el territorio. En lo legal, claro, depende de si se trata civil o penal o comercial o financiero, qué materia es. Y la cuantía, si se trata de una suma exigua o se trata de millones. El grado significa la gravedad de la falta. Y el territorio, ¿a qué ámbito afecta? ¿Cierto? Y en el ámbito general, la competencia es una pelea, una disputa, una contienda entre dos o más personas sobre algo. Por ejemplo, por ganar un puesto de trabajo, por ganar un concurso, por ganar un premio, por ganar prestigio, etcétera, etcétera. Según la Real Academia Española, competencia significa oposición o rivalidad entre dos o más aspirantes a un concurso o un evento. ¿Por qué? Por un premio, por un trabajo, por una clasificación, por una beca, por un deporte, ¿no es cierto? Pero el tema es que en nuestro mercado estamos en permanente competencia. A ver, vamos a ver algo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué se refiere esto del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué lo agarramos en interacciones? Porque justamente las interacciones se dan a través, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da a través de relaciones e interacciones entre alumnos y maestros. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sobre sus dimensiones, en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro factores o elementos. ¿Cuáles son? El profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales, que pueden ser las características de la escuela, del aula, y en el caso de la educación virtual, también el hogar. Cada uno de estos elementos incluye, ¿no es cierto?,
en mayor o menor grado dependiendo de la forma en que se relacionan en un determinado contexto. La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales sobre un curso, una materia. Y el aprendizaje es la acción de instruirse, de captar conocimiento, de aprender. Y el tiempo que dicha acción demora. Aprendizaje, según Piaget, es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, manipulación de objetos, interacción con otras personas o temas también, va generando o construyendo conocimientos, habilidades. Va modificando de forma activa los esquemas cognitivos del mundo que lo rodea mediante el proceso de captación cognitiva. Skinner, Lev Vygotsky, Albert Bandura, Howard Gardner nos han dado muchos aportes a los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje mediante sus teorías formuladas, y hoy en día podemos contar con estudiantes que construyen sus propios esquemas de conocimiento y comprenden mejor los conceptos. Y el aprendizaje, ¿cómo se consigue? Como la adquisición de conocimiento por medio del estudio, el ejercicio de la experiencia. Este es un Miss, proceso mediante... Sí, Miss, disculpe, no se ve la pantalla. no, No, ay, no vi. carajo. Ay, eh, por favor, cuando no se ve, avísenme desde el inicio, porque si no tengo que volver. No, ya. Vamos a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué teorías hay? El proceso de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre un curso, materia, asignatura. Y la dimensión es el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. O sea, y las variables ambientales que se toman en cuenta las características de la escuela, las características del aula o también del hogar, cuando se trata de educación virtual, porque la educación virtual se da en el hogar, ¿es cierto? Entonces, es sumamente importante que nosotros tomemos esto también en cuenta, las características del hogar. Antes, ay Dios sabe, antes no se podía, no se tomaba en cuenta esto, pero ahora sí. ¿Y por qué? Porque con la educación virtual, pues muchas de las lecciones, las clases ocurren en el hogar, ¿no es cierto? Cada uno de estos elementos incluyen en mayor o en menor grado. ¿Cómo? Porque de acuerdo al grado de lo que nosotros queremos enseñar o queremos que los alumnos aprendan, también es la forma como se relacionan estos elementos en determinado contexto. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos del proceso mediante el cual comunicamos o transmitimos conocimientos, ya sean especiales o generales, sobre una materia, un curso, ¿no es cierto? Una asignatura. Aprendizaje es la acción de instruirse, es la acción de captar conocimientos, ¿no es cierto? Y también tiene en cuenta el tiempo que demora dicha acción. De ahí dice que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, mediante la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, va generando, construyendo conocimientos, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea mediante el proceso de captación cognitiva. Skinner, Lev Vygotsky, Albert Bandura, Howard Gardner son
algunos de los pedagogos y pensadores que dieron muchos aportes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ellos dieron teorías formuladas hoy en día que ayudan a los estudiantes para que ellos puedan construir sus propios sistemas de conocimiento y comprendan mejor los conceptos. Y cuando hablamos de aprendizaje, la idea es que lo ideamos, lo conceptuamos o lo conseguimos como la adquisición del conocimiento mediante el estudio, mediante el ejercicio, mediante la experiencia. Este es un proceso mediante el cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores como resultado del estudio, la instrucción, el razonamiento, la observación. Nadie aprende sin estudio, sin instrucción, sin razonamiento y sin observación. Y bueno, ¿y aquí el maestro qué palo pinta? ¿Cuál es su rol? El maestro no solamente va a proporcionar información y controlar disciplina, es un mediador entre el alumno y el ambiente. Ha dejado de ser el protagonista del aprendizaje y pasa a ser un guía, un acompañante del alumno. Lo primero es muy importante definir qué concepción, qué idea tiene de la enseñanza, cómo la ve, cuál es su enfoque. Entonces, sencillamente es el conjunto de significados especiales que los profesores otorgan a un fenómeno, en este caso la enseñanza y el aprendizaje, que van a guiar por la interpretación y la acción docente posterior. Esto nos dice FEISAS el 2010. Y cuando se habla de educación, una técnica de enseñanza, ¿qué es? Un tipo de acción concreta planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y sus estudiantes. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos de aprendizaje, para cumplir con metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que se tiene que aprender? ¿Qué contenidos? ¿De qué forma? ¿Con qué materiales? ¿Cómo se va a evaluar? Y aquí tenemos algunos ejemplos de actividad de aprendizaje. Por ejemplo, las preguntas guías que nos ayudan a estudiar, que son ejercicios para autoevaluación. Muchos textos docentes suelen presentar al principio o al final de cada tema. Los cuestionarios, ¿no es cierto? Como presenta la profesora Yumara en sus clases, ¿no? Que presenta cuestionarios. Las preguntas o ejercicios propuestos en clase o en los textos. Los métodos de enseñanza que todo profesor debe conocer. ABP, aprendizaje basado en proyectos. El aula invertida, donde los alumnos preparan la clase y la dictan como en forma de exposición y de conferencia. El aprendizaje basado en problemas, cuando se plantean problemas que el alumno tiene que solucionar basado en sus conocimientos. El pensamiento de diseño, design thinking, que son formas de pensamiento. La gamificación, donde se incluye el método lúdico en la enseñanza. El aprendizaje basado en el pensamiento, cuando se ponen retos de pensamiento y de razonamiento para que el alumno, mediante la reflexión, pueda llegar a una solución. El aprendizaje cooperativo, cuando todos concurren a un objetivo de aprendizaje, ¿no es cierto? Y el método Montessori, que es un método mediante el cual el alumno va haciendo y aprendiendo, ¿no es cierto? Es el aprendizaje activo. Y acá vamos a ver algo rápido sobre monografía. Miren, nosotros hemos visto bastantes contenidos sobre monografía. Este es un contenido de monografía que yo he querido seleccionar para ustedes porque considero que es sumamente importante
que ustedes tengan conocimiento de lo que es la elaboración de una monografía. Y acá tenemos la portada, la dedicatoria a las partes de una monografía. La portada, la dedicatoria o agradecimientos que son opcionales, el índice general, el prólogo si se requiere, que es antes de una pequeña introducción, que también se le puede considerar el resumen. La introducción, que es prácticamente un anuncio de las partes que comprenden el trabajo de investigación llamado monografía. También tenemos el cuerpo de trabajo, que está compuesto por capítulos, ¿no es cierto?, que conforman el trabajo, las conclusiones que son los... Ay, caracoles, creo que no se ve. ¿Sí? Así se ve. Pensé que no se veía. Entonces tenemos las conclusiones, ¿no es cierto?, que son los saberes que nosotros hemos, los hallazgos, conclusiones, que son los hallazgos que nosotros hemos encontrado. Y los apéndices o anexos, que son los documentos que pueden ser esquemas de clase, pueden ser lecturas, pueden ser fotografías, pueden ser esquemas, ¿no es cierto? Y también videos que nosotros hemos utilizado para la elaboración del trabajo de investigación. Y tenemos la bibliografía, que en el APA le llaman eh, referencias bibliográficas. Vamos a ver de qué consta cada parte, cómo es la estructura de una monografía y qué tipo de monografías son diferentes. Hay monografías de investigación, de divulgación, de captación de información, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura? La monografía tiene además de una portada una parte introductoria. La parte introductoria, aquí está considerada la portada, está considerado la introducción. No, la portada, la dedicatoria, el índice, hasta la introducción. Y la segunda fase es el desarrollo de contenido de la monografía. Es todo el conjunto de capítulos que conforman el trabajo en sí. Y luego la conclusión, que son los saberes que nosotros hemos sacado en limpio, ¿no es cierto? Pero una monografía tiene, por ejemplo, el agradecimiento dedicatorio. Tiene el título, que es la portada. Tiene la tabla de contenidos. Acá tenemos la portada y páginas preliminares, representación del trabajo. El índice. A veces el índice puede estar al comienzo o al final. Generalmente está al comienzo. La introducción, que es una referencia más o menos resumida de las partes que comprende la monografía para brindar toda la información. Es para brindar la información. Es para brindar la información al lector. Información sobre el trabajo. ¿De qué tratan? ¿De qué trata? Al lector, ¿no es cierto? Para que más o menos
sepa con qué se va a encontrar. Eso es sumamente importante, ¿no? Ah, ¿el desarrollo qué será? El desarrollo no es otra cosa que el conjunto de capítulos que conforman el trabajo. Se conoce como el cuerpo de la investigación. Es todo el contenido, ¿ya? Es el contenido de la investigación. Y generalmente se va a presentar en forma de capítulos, de partes, ¿no es cierto? Está dividido y jerarquizado en capítulos o secciones o también partes. También se le conoce como partes, ¿ya? Y las conclusiones van al final. Profesora, ¿qué ven las conclusiones? Los conocimientos más relevantes, consecuencia del trabajo realizado, lo que nosotros sacamos en limpio, ¿no es cierto? Y tenemos la bibliografía, o también en el APA se le llaman las referencias bibliográficas. Son las fuentes utilizadas. ¿De qué libros nos hemos nutrido para sacar ese trabajo? Porque ese trabajo no lo hemos inventado nosotros por pura inteligencia. Ese trabajo nosotros lo hemos inventado, lo hemos sacado, caracoles. Ese trabajo lo hemos sacado de búsqueda, pues. Hemos estado buscando libros, documentos, otras tesis, otras monografías. Y la lista en orden alfabético de autores que hemos utilizado es la bibliografía, o que en el APA también se le llama referencias bibliográficas. Son las fuentes de información utilizadas en la realización del trabajo. También se usa infografía o sitios de internet, hemerografía cuando se trata de diarios y revistas, documentos, bibliografía cuando se trata de libros, hemerografía son diarios. Ya. Cibergrafía o infografía son sitios de internet. Antes solamente se consideraba bibliografía. Ahora no, porque ahora se usa también cibergrafía. Y anexos o apéndices. Profesora, ¿qué es eso? Es un conjunto de documentos, evidencias usadas en la investigación, fotos. También pueden haber videos. Videos, audios. También se usan videos y audios. Ay, caracoles, no me salió el agua, ¿no? No, no son obligatorios, pero son opcionales. ¿Por qué? Porque si nos toca un jurado que es bien verde y quiere hacernos pisar el palito y hacernos quedar como que nosotros no hemos hecho nuestra investigación, nuestra prueba de que somos nosotros los que hemos investigado es, son los anexos, pues, las fotos, nosotros haciendo la clase que nosotros proponemos. De repente, nuestra tesis dice que utilizando el método científico, nosotros, o utilizando el método lúdico, nosotros vamos a enseñar mejor, vamos a ayudar a que los chiquitos aprendan mucho mejor. Y entonces, pues, utilizamos todo eso, ¿no? No son obligatorios, pero ¿qué dice acá? Deseables. ¿Qué significa y por qué serán deseables? Porque eso va a abogar en nuestro favor. Esto, ¿por qué es deseable? Porque esto va a ayudar a que el jurado se convenza de que nosotros no hemos mandado a hacer la investigación, sino que nosotros hemos hecho la investigación. O de repente le hemos mandado a hacer, pero el asesor
tiene que tener cuidado de que nosotros sepamos nuestra investigación de comienzo a fin, que sepamos toda la investigación para convencer al jurado de que la conocemos al revés y al derecho. Imagínate que te metas a hacer tu sustentación de tesis y estás que te mueres del susto. Y acá te tropiezas, te equivocas. No te aprueban, te jalan. Y a veces hay algunos jurados que son bien malos, son bien canallas. Les digo yo porque yo he sido jurado de tesis muchas veces. Entonces, quieren hacer quedar mal al graduando, se lo quieren jalar. Y tratan de ponerle zancadillas, que se ponga nervioso, que le hacen sudar la gota gorda. ¿Por qué? Porque quieren jalárselo, pues. Hay jurados que son bien malos. Y ustedes saben trabajar tanto con la investigación para al final nadar para morirse en la orilla, ¿no? Y por ejemplo, en la estructura de la monografía está el título, la introducción, pero te van a preguntar por qué has elegido ese tema, cuál es la importancia social de tu tema. Ahí te están averiguando la motivación, te están escarbando para ver por qué has elegido el tema, qué ideas tienes en tu cabeza, qué relación guarda el tema con la enseñanza. Y en el desarrollo, en la exposición, tiene que hacer una exposición ordenada del tema, en párrafos, apartados o capítulos. También, al final de la exposición de cada idea, tienes que introducir la siguiente idea que viene. ¿Para qué? Para dar, sí, no entiendo. Tienes que dar muestra de que tú conoces tu tema. No es, no es que lo estás diciendo de memoria y no sabes qué cosa contiene, porque eso es lo que los jurados observan. Es la razón por la que yo les califico bastante con exposiciones, porque ¿qué estoy haciendo yo? Los estoy preparando para que ustedes tengan esa capacidad expositiva, que tengan dominio de escena, ¿no es cierto? ¿Y qué se espera de una monografía? Que sea un texto escrito que sea cohesionado, coherente, en el que se aborde un tema claramente identificado desde una perspectiva reconocible, aportándole al lector información necesaria para sustentar lo dicho. Quiere decir que en una monografía la exposición tiene que ser bien completa, de manera bien ordenada, es decir, sistemática, bien armada, estructurada en diferentes partes. Una, una monografía no tiene una parte, tiene varias partes, que son los capítulos, ¿no? Y se tiene que ofrecer un tratamiento exhaustivo, profundo, extenso del tema, que represente una mínima contribución. Si los jurados dicen que nuestro trabajo de investigación no responde a eso, entonces estamos fritos, nos jalan. Por eso que yo insisto tanto con este tema de la monografía. Es bien importante entender este tema de la monografía. La portada es la primera página del trabajo. Ahí tiene que tener el título de la obra, el nombre del autor, el nombre del profesor o tutor y la institución que avala los estudios. O sea, ¿dónde están estudiando? Pues.
¿no? Y el inicio la monografía es el inicio de cualquier trabajo de investigación. Puede ser un proyecto, puede ser un informe, puede ser una tesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, la monografía es una herramienta útil para la iniciación científica. Quien sabe hacer monografía tiene un conocimiento ganado. Aquí en la monografía empieza el proceso de análisis de información sobre un tema determinado de manera coherente y crítica, también de manera más profunda. Para un adecuado desarrollo de la técnica es necesario características indisociables, como por ejemplo que tú quieres hacer una monografía, no vas a decir, ay, voy a hacer una monografía, pero uy, no sé de qué tema. No, tú tienes que tener un tema seleccionado, ¿no es cierto? Acá dice que es la forma de investigación más simple. Sí, porque se va investigando solamente de lecturas. Es un inicio. Eso es un inicio, ¿no? ¿Y que consiste en qué? En acopiar, en reunir, organizar información bibliográfica de la realidad. Ojo, la monografía se caracteriza porque reúne información bibliográfica de la realidad. Esto, información bibliográfica de todo lo que se va a estudiar. ¿Tú quieres saber, por ejemplo, por qué un niño de 5 años no aprende con facilidad matemáticas? Entonces tú vas a reunir bastante información relativa a por qué ese niño no aprende matemáticas. Y cuáles son, por ejemplo, las dificultades que tienen los niños con la matemática. A lo mejor en el jardín o en los primeros años o en el hogar hay un tratamiento demasiado tosco, demasiado traumático respecto de la matemática, y entonces el niño absorbe todo eso. Él va a absorber todo eso y lo va a convertir en qué? En una experiencia que lo va a marcar. Entonces es sumamente importante el organizar materiales y saber qué ocasiona traumas, por ejemplo, en el aprendizaje de la matemática, qué ocasiona en los primeros años de vida, qué ocasiona dificultades para entender la matemática, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que ocasiona dificultades cuando el niño no tiene una estimulación temprana adecuada. No es igual un niño que pasa por un centro de estimulación que un niño que no pasa por un centro de estimulación. Un niño que pasa por un centro de estimulación, pues va a tener mayor facilidad. ¿Para qué? Para adaptación donde vaya, ¿no? Un niño que pasa por un centro de estimulación probablemente se va a adaptar con mayor facilidad por donde pasa. Cuando entra al jardín, cuando entra a la primaria, y en la primaria se pone la base cultural. ¿Qué base se pone en el centro de estimulación y en educación inicial? La base emocional, que es prácticamente el colchón sobre lo que va toda la actividad humana. Nosotros somos esencialmente emocionales. Y entonces, si no tenemos un buen trabajo preparatorio de emociones, no vamos a tener un buen camino. ¿Por qué? Las dos heridas. Sí. Se me pegaron. ¿Cómo? A ver, Catherine Janet, ¿qué dices? Quiero escucharte.
¿Qué pasa cuando no tenemos una buena preparación en cuestión emocional? A ver, ¿por qué ocurren traumas? ¿Qué pasa? A ver, ustedes quiero escucharlas. ¿Por qué ocurren traumas cuando no tenemos una buena preparación emocional? Miss, Sí, el trauma esto lo puede dar a las personas que tienen esto, más todo que también tienen una baja autoestima, ya, porque a veces esto, cuando tiene una persona que tiene baja autoestima, más todo, no se siente esto segura de las cosas que hace, todo piensa que lo hace mal porque no se siente seguro por sí mismo. Porque toda persona se equivoca, pues no, a veces para aprender toda persona se equivoca, pero no quiere decir que todas las veces se equivoque, porque una vez te claro, equivocas, pero aprendes, pues no. claro, sí. En realidad, equivocarse es bueno, porque te queda la lección. Ahí Sí, te das mi, sí, cuenta, descubres en qué te falta mejorar. Y entonces no es sí, para eso es verdad. sentirse mal, no es para sentirse mal, sino en realidad hay que contentarse porque dice, ay, por fin descubrí esto que no me salía, Ujú, ¿no? Porque a sí, veces uno tiene tanto susto de todo y estás temblando del susto, no te animas a dar un paso, ¿por qué? Porque te sientes tan inseguro de que te va a salir mal, de que te vas a equivocar. Y a los chiquitos hay que darles la seguridad, equivócate nomás, no hay problema, nadie se va a morir porque tú te equivoques. Equivócate con mm, ganas para que aprendas bien. Y para que se desenvuelvan. claro, claro, porque el que tiene tanto miedo a equivocarse siempre está tenso, siempre está temeroso, siempre está inseguro. Y a veces somos los mismos padres, los mismos maestros, los que propiciamos que los niños se traumen de esa manera, sean inseguros, hasta grandes, ¿no es cierto? Y a los Sí, chiquitos hay que decirles, equivócate nomás, nadie se va a morir porque tú te equivoques. Te darás cuenta qué cosa te falta para mejorar. Hay que, si es posible, hay que estimularlos para que se equivoquen, porque el que no se equivoca no cree que aprenden. no aprende y además cree que todo tiene que ser perfecto y es caldo de cultivo para los complejos, para los problemas internos, ¿no? Tiene miedo hasta dialogar consigo mismo. Mm, sí, porque hay niños que, por ejemplo, dicen esto, profesora, esto le digo algo. Y entonces esto después luego se detienen, dicen, no, mejor no. ¿Por qué? Porque tienen miedo de decir lo malo y que alguien lo regañe, ¿no? Entonces uno Ujú. tiene que decirlo, O dime burlarse, nomás. ¿sí? Acá dicen o se Sí, burlan, también sí es cierto, es sí. cierto. Tienen miedo de responder a cualquier duda así que tienen miedo de decir algo porque los demás pueden, que es una burla y eso pierde la timidez y ya perder su confianza. Claro, le da más inseguridad, ya no sí, 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 sí. A los padres hay que leccionarlos y a los maestros también, en el sentido de que cuando los niños se equivocan, nunca hay que regañarlos. Al contrario, sí puede ser, pero también puede ser de esta manera que les da la alternativa correcta. Nunca ridiculizarlos y nunca hacerlos sentir mal, porque eso es sumamente peligroso y dañino, muy dañino. Y las personas, de verdad, que a raíz de todo eso salen con muy baja autoestima y creen que ser maltratados es lo normal. Y entonces, eso sí es sumamente grave. Nadie tiene derecho de maltratar a nadie. Y nadie tiene por qué aguantar maltrato de nadie. Entonces, eso, psicológico, de todo, de todo. Y el maltrato más peligroso es el maltrato psicológico. No solamente le daña el cerebro, no solamente le daña la autoestima, le daña el subconsciente, el lado emocional. Y eso es algo que se le queda grabado para toda la vida. Eso es algo que va a ser responsable de muchos fracasos en la vida.
Eso es muy, muy peligroso. Es muy importante que los padres de familia y las maestras sepan la trascendencia del trato que se le da a los niños. Nunca burlarse, nunca hacerlos objeto de escarnio, porque eso se queda grabado para siempre, eso no se va, eso no sale. Y eso muchas veces es lo que tiene como resultado los fracasos en la vida, ¿no? Si bien en los primeros años en los centros de estimulación se trabaja el tema de la adaptación, también se trabaja el tema de la emocionalidad, que es lo que guía todas nuestras acciones. Y también se trabaja en educación inicial propiamente, ya no en estimulación temprana, de 3 a 5 años se trabaja el tema de la emoción y los sentimientos, que es lo que prácticamente es la base de todas las acciones humanas. Eso es sumamente importante. Y eso es lo que hay que hacer entender a las madres, a los padres de familia, a los maestros, que creen que el rigor es bueno. El rigor nunca es bueno. Y sobre todo el rigor mal entendido, muy, muy peligroso. ¿No es cierto? Nosotros cuando estamos hablando de monografía, lo entendemos como un sistema de conceptos que tiene que estar bien enlazados, con objetivo de precisar lo que es la esencia de un objeto de estudio. Pues ahora, ¿qué es el objeto de estudio? Aquello que tú estás estudiando, que quieres conocer, ¿ya? Que puede ser sobre la realidad y tiene que ver con el lenguaje, que tiene toda una estructura. Esto es muy, muy importante porque si lo que nosotros hacemos no tiene una estructura precisa, entonces todo lo que nosotros elaboramos no va a salir bien. Y, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos el lenguaje para una monografía, nosotros tenemos propósitos de la semántica, que es el conjunto de significados, y de la ciencia, que la estructura del texto que nosotros estamos hablando se configure muy bien y que tiene 4 partes. Es la estructura de la monografía y que no se deja de lado la bibliografía. Y también hay recomendaciones o consejos que ayudan a que el trabajo que nosotros hagamos salga bien. ¿Y cuáles son, profesora? Por ejemplo, tenemos la selección del tema. Tú puedes decir que vas a hacer una monografía sin haber seleccionado el tema y puedes hacer una monografía sin seleccionar los libros. Puedes hacer una monografía sin saber qué libros vas a usar. ¿Se puede? ¿Ustedes qué dicen? No, Miss, no se puede. Tenemos Claro, que, ¿no? tenemos que tenerlo, o sea, principal, saber cuál es el tema que se va a realizar. Claro. Entonces, de acuerdo al tema, ya seleccionas los libros. A eso se llama la revisión de la literatura, ¿no? Tú estás escribiendo, queriendo hacer una monografía sobre cómo los niñitos de 3 a 5 años o de 3 años aprenden mejor matemática usando el juego. Tú vas a usar libros de didáctica de matemática que tengan en cuenta el uso del método lúdico. También vas a consultar sobre el método lúdico, así en general y también sobre el método lúdico aplicado a la matemática, el método lúdico aplicado a la enseñanza, ¿no es cierto? Pero no de cualquier edad, de 3 años, de educación inicial. Entonces haces un esquema tentativo y después corriges ese esquema y después vas haciendo la redacción final. ¿Y de dónde sale esa redacción? De fichas de trabajo, de fichas bibliográficas,
de fichas de resumen, de fichas de análisis, de fichas de síntesis que tú vas recolectando sobre un tema. ¿De acuerdo a qué? Al esquema que has hecho, ¿no es cierto? Y profesora, ¿qué hago en la selección del tema? Tiene que tener un tema concreto, por ejemplo, este que yo te estoy poniendo como ejemplo. ¿De qué manera los niños, usando el método lúdico, o sea, de juegos, aprenden, los niños de 3 años aprenden mejor la matemática en el distrito de Breña, por ejemplo, ¿no? En la escuela 526, estoy inventando, ¿ya? De Breña. Entonces tú te vas a centrar en eso. Ya seleccionaste el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que estamos hablando? A ver, ustedes todas, ¿de qué Sobre, supuestamente? sobre la monografía. Sí, Sobre la monografía, Miss. ¿y qué título? ¿Sobre qué título más o menos estamos hablando? Sobre las emociones. Uno es sobre las emociones, otro sobre cómo usando el método lúdico, o sea, juego, un niño de 3 años puede aprender matemática con más facilidad. ¿Se dan cuenta? Por currículum. Claro. Entonces, así con esas ideas, ustedes pueden estar formulando algunos temas, que esos temas se pueden convertir en sus tesis. El asunto es saber qué es lo que queremos hacer, para qué, cómo lo vamos a hacer, y agarramos un ámbito, un distrito, una edad, un colegio. No es que tú vas a decir, cómo los niños de educación inicial aprenden mejor la matemática. No, porque tú no vas a agarrar un montón de colegios y un montón de niños de 3, de 4 y de 5 años, ¿no es cierto? Y tú vas a investigar usando un salón, ¿ya? Eso es bien importante. Seleccionas el tema y seleccionas la bibliografía. Cuando seleccionas el tema, tiene que ser un tema concreto como el que yo te estoy mencionando, que puede ser establecido por la misma persona, por un tutor o un profesor. Algo que a ti te guste, algo que te interese. Por ejemplo, cómo el arte puede ayudar a que el niño aprenda a hablar con más claridad, por ejemplo, ¿no? ¿Y de dónde viene la monografía? ¿Cuál es el origen de la palabra monografía? Vamos a ver. Ay, caracoles, ¿no? ¿Qué dice? El origen de la palabra monografía. El origen de la palabra monografía viene de mono, que es único, y grafía, escritura. Quiere decir que es una descripción escrita de algún aspecto bien delimitado de la realidad. ¿No es cierto? ¿No? Algo bien delimitado de la realidad. De la ciencia, del arte, de la literatura, de cualquier otro tema que a ti se te ocurra. ¿Y que cómo lo realizamos? Mediante el método de investigación. ¿Cuál es el método de investigación? El método científico, pues. El método científico. ¿Y cuál es? ¿Para qué diablos sirve la monografía? ¿Cuál es su fin? ¿La monografía servirá o no servirá? ¿O es para fastidiar nomás que los profesores nos mandan a hacer monografía pues, para fastidiarnos la paciencia? ¿Será así? ¿Por qué nosotros los profesores somos encargosos y decimos, oigan, hagan una monografía? ¿Para qué hacemos? ¿Por qué? A ver, para informarnos y para qué también, porque nosotros tenemos que ir formándonos como investigadores. No puede ser un buen profesional que no sea investigador, ¿ya? Eso es bien, bien importante. Y entonces cuando nosotros estamos embarcados en hacer una monografía, ordenamos ideas y entonces hacemos un ejercicio mental, ¿no es cierto? La monografía no es otra cosa que un ejercicio mental, es un proceso metodológico de construcción.
que era un proyecto de investigación, el desarrollo de una hipótesis. Por ejemplo, acá, ¿cuál será la hipótesis? Que a través del método lúdico, utilizando el método de juego, los niños van a aprender mucho mejor la matemática a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, en tal colegio de Breña. ¿Se dan cuenta? Lo importante es saber qué es lo que nosotros queremos investigar, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que nosotros vamos a desarrollar? Y a partir de esa hipótesis, pues la hipótesis guía tu trabajo. Y luego vamos a presentar resultados, ¿no es cierto? Toda monografía tiene una estructura, tiene la portada donde está el título, el autor, a quién se va a presentar el curso al que corresponde, la facultad, o sea, la universidad, el pedagógico, la ciudad. La introducción. ¿Qué se indica en la introducción? El tema, y para qué se va a hacer la monografía, qué es lo que quieres averiguar, o sea, el propósito. También el propósito también se llama objetivo, ¿ya? Las circunstancias que llevaron a elegirlo. Por ejemplo, yo les digo, les cuento, yo he hecho varias tesis sobre lectoescritura. Tengo mi propio método de enseñanza de lectoescritura. ¿Y por qué? Porque yo tuve muchos problemas para aprender a leer y escribir cuando era pequeña. Y entonces me resultaba demasiado sufrido. Y yo dije, si de mí depende, yo jamás voy a permitir que otro niño sufra como yo he sufrido para aprender a leer y escribir. Yo voy a evitar que eso pase, porque nadie tiene derecho de sufrir, no tiene por qué sufrir para aprender a leer y escribir. Eso tendría que ser una fiesta, no una tortura. ¿No es cierto? También ahí se pone la asignatura y las técnicas de trabajo. Una monografía tiene una bibliografía, ¿no es cierto? Y también sirve para tesis. Es un trabajo escrito con portada, con introducción, con objetivos, con conclusiones, con cuerpo del trabajo. Es muy importante saber para qué sirve la monografía, para qué se usa, para qué, de qué es base la monografía. La vez pasada yo les decía que la monografía es la base de cualquier trabajo de investigación y la monografía es el marco teórico de todos los trabajos de investigación que hay. Cualquier trabajo de investigación empieza con la parte monográfica, ¿ya? Falta poquito. Y entonces, vamos a ver. Tenemos la parte de la monografía y estamos ya faltando un poquito para concluir. La introducción. Se sitúa el lector en el tema que se va a tratar y despierta su interés. Establece la hipótesis, los objetivos, las metas. La monografía es un trabajo explicativo. Es un trabajo explicativo sobre un aspecto de la ciencia, el arte, otro particular. Deriva del griego mono, que hace referencia a único, y grafía, que significa escrito o escritura. Ay, no. La estructura. A ver, vamos a ver si tenemos acá. Tenemos la portada, la introducción, los objetivos, las conclusiones. Pero aquí se han saltado el cuerpo de la monografía. ¿No es cierto? Hay monografías de compilación, que aquí se analizan las fuentes del tema, se analizan los diferentes planteamientos. Muy bien, hasta ahí, ¿ya? Y vamos a ver si podemos... No, no. Acá vamos a ver. Finlandia es un país que no ha seguido muchos de los principios de la reforma educativa global, y aún así se considera que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, especialmente por sus resultados en los informes PISA.
Aunque no todos los años han obtenido los mejores resultados, el sistema educativo finlandés sigue destacando por su gran éxito y está siendo copiado en muchas escuelas de todos los países del mundo. Pero, ¿a qué se debe este éxito? ¿Cómo funciona realmente el sistema educativo en Finlandia? Manteniéndonos en la línea de una educación tradicional, las pruebas estandarizadas son la forma general de evaluar a nuestros alumnos. Si el alumno es capaz de responder correctamente a una serie de preguntas preestablecidas, puede determinar de alguna manera que domina la competencia de la que se le está evaluando. Lo que ocurre en este caso es que los alumnos únicamente están aprendiendo a abarrotarse de contenidos para aprobar un examen y los maestros enseñan con el único propósito de que los estudiantes puedan aprobarlo. Finlandia no tiene pruebas estandarizadas. Su única excepción es algo llamado Examen Nacional de Matriculación, que es un examen voluntario para estudiantes que finalizan la escolarización secundaria. Todos los niños en Finlandia se evalúan individualmente y con un sistema de calificación establecido por su maestro. Por otro lado, el Ministerio de Educación realiza un seguimiento del progreso general, que muestra grupos en diferentes rangos de escuelas. Estos resultados nunca se utilizan para comparar una escuela con otra. Para el Estado, todas ellas son buenas porque se adaptan al contexto donde se encuentran y dan respuesta a las necesidades de su alumnado. Mientras que la mayoría de los países ven el sistema educativo como una gran competencia, los finlandeses creen que los verdaderos ganadores no compiten. Irónicamente, este ideal los ha puesto competitivamente a la vanguardia en el espacio educativo internacional. Tampoco creen en los sistemas artificiales o arbitrarios basados en el mérito, por lo que no hay un listado de escuelas o maestros de alto rendimiento. En cambio, sí que creen y apuestan por la cooperación. Los estudiantes de primaria disfrutan de 75 minutos de recreo diarios. Esto es casi 3 veces más en comparación con el promedio de 27 minutos que hay en España o en la mayoría de países del mundo. Y es que en Finlandia, el juego y el aprendizaje motivacional tienen un papel fundamental en el sistema educativo. Las escuelas generan opciones de aprendizaje dentro de los juegos educativos que les interesa a los propios alumnos. Las guarderías finlandesas no se centran tanto en la lectura, la escritura o las matemáticas. En cambio, enfatizan el juego creativo. El enfoque principal está en la promoción de la salud y el bienestar de cada niño. El propósito de la guardería es ayudar a los niños a desarrollar sus hábitos sociales, aprender a respetar a los demás y crear relaciones positivas. Además, se hace mucho hincapié en la actividad física, a la que se le destina al menos 90 minutos al día. Los proyectos que se crean en las aulas siempre giran en torno a los intereses de los alumnos, porque de esta manera se les prepara para ser las personas que quieren ser, además de convertirlos en niños felices que respetan lo que hacen. Se busca hacer los proyectos de la manera más vivencial posible, y si para ello deben salir de la escuela para ir al mercado a estudiar el comercio, no dudarán en hacerlo. Por otro lado, los alumnos finlandeses no tienen deberes ni tareas escolares para hacer en casa. La filosofía finlandesa dice que los alumnos fuera de la escuela deben ser niños y disfrutar de la vida jugando, leyendo, compartiendo con sus amigos y familiares o haciendo todo aquello que les apetezca. Los estudiantes finlandeses tienen los días y los años escolares más cortos de todo el mundo occidental. Los docentes consideran que tanto sus resultados académicos como sus aprendizajes son mejores si van menos a la escuela. Dicen que el cerebro del niño debe relajarse, ya que si trabajas duro durante un largo periodo de tiempo y vas a la escuela de forma sistemática, te vuelves improductivo y por lo tanto dejas de aprender. Los estudiantes en Finlandia a menudo tienen el mismo maestro durante 6 años. En ese tiempo, el maestro puede asumir el papel de un mentor o incluso un miembro de la familia. Durante esos años se construye el vínculo y la confianza mutua para que ambas partes se conozcan y se respeten. La profesión docente no se ve como un oficio técnico y temporal en la que pueda ejercer cualquier persona con un poco de orientación. Los finlandeses han invertido más de 35 años para asegurarse de que los profesionales que se encuentran en sus escuelas son competentes y pueden crear las mejores condiciones de aprendizaje para todos los estudiantes. El sistema educativo finlandés destaca en la profesionalización continua de la enseñanza y en el liderazgo escolar que requiere educación académica avanzada, donde se piden conocimientos científicos sólidos y prácticos y capacitación continua en el trabajo. A diferencia de otros países, todas las escuelas en Finlandia
en la línea de una educación tradicional, las pruebas estandarizadas son la forma general de evaluar a nuestros alumnos. Si el alumno es capaz de responder correctamente a una serie de preguntas preestablecidas, puede determinar de alguna manera que domina la competencia de la que se le está evaluando. Lo que ocurre en este caso es que los alumnos únicamente están aprendiendo a abarrotarse de contenidos para aprobar un examen y los maestros enseñan con el único propósito de que los estudiantes puedan aprobarlo. Finlandia no tiene pruebas estandarizadas. Su única excepción es algo llamado Examen Nacional de Matriculación, que es un examen voluntario para estudiantes que finalizan la escolarización secundaria. Todos los niños en Finlandia se evalúan individualmente y con un sistema de calificación establecido por su maestro. Por otro lado, el Ministerio de Educación realiza un seguimiento del progreso general, que muestra grupos en diferentes rangos de escuelas. Estos resultados nunca se utilizan para comparar una escuela con otra. Para el Estado, todas ellas son buenas porque se adaptan al contexto donde se encuentran y dan respuesta a las necesidades de su alumnado. Mientras que la mayoría de los países ven el sistema educativo como una gran competencia, los finlandeses creen que los verdaderos ganadores no compiten. Irónicamente, este ideal los ha puesto competitivamente a la vanguardia en el espacio educativo internacional. Tampoco creen en los sistemas artificiales o arbitrarios basados en el mérito, por lo que no hay un listado de escuelas o maestros de alto rendimiento. En cambio, sí que creen y apuestan por la cooperación. Los estudiantes de primaria disfrutan de 75 minutos de recreo diarios. Esto es casi 3 veces más en comparación con el promedio de 27 minutos que hay en España o en la mayoría de países del mundo. Y es que en Finlandia, el juego y el aprendizaje motivacional tienen un papel fundamental en el sistema educativo. Las escuelas generan opciones de aprendizaje dentro de los juegos educativos que les interesa a los propios alumnos. Las guarderías finlandesas no se centran tanto en la lectura, la escritura o las matemáticas. En cambio, enfatizan el juego creativo. El enfoque principal está en la promoción de la salud y el bienestar de cada niño. El propósito de la guardería es ayudar a los niños a desarrollar sus hábitos sociales, aprender a respetar a los demás y crear relaciones positivas. Además, se hace mucho hincapié en la actividad física, a la que se le destina al menos 90 minutos al día. Los proyectos que se crean en las aulas siempre giran en torno a los intereses de los alumnos, porque de esta manera se les prepara para ser las personas que quieren ser, además de convertirlos en niños felices que respetan lo que hacen. Se busca hacer los proyectos de la manera más vivencial posible, y si para ello deben salir de la escuela para ir al mercado a estudiar el comercio, no dudarán en hacerlo. Por otro lado, los alumnos finlandeses no tienen deberes ni tareas escolares para hacer en casa. La filosofía finlandesa dice que los alumnos fuera de la escuela deben ser niños y disfrutar de la vida jugando, leyendo, compartiendo con sus amigos y familiares o haciendo todo aquello que les apetezca. Los estudiantes finlandeses tienen los días y los años escolares más cortos de todo el mundo occidental. Los docentes consideran que tanto sus resultados académicos como sus aprendizajes son mejores si van menos a la escuela. Dicen que el cerebro del niño debe relajarse, ya que si trabajas duro durante un largo periodo de tiempo y vas a la escuela de forma sistemática, te vuelves improductivo y por lo tanto dejas de aprender. Los estudiantes en Finlandia a menudo tienen el mismo maestro durante 6 años. En ese tiempo, el maestro puede asumir el papel de un mentor o incluso un miembro de la familia. Durante esos años se construye el vínculo y la confianza mutua para que ambas partes se conozcan y se respeten. La profesión docente no se ve como un oficio técnico y temporal en la que pueda ejercer cualquier persona con un poco de orientación. Los finlandeses han invertido más de 35 años para asegurarse de que los profesionales que se encuentran en sus escuelas son competentes y pueden crear las mejores condiciones de aprendizaje para todos los estudiantes. El sistema educativo finlandés destaca en la profesionalización continua de la enseñanza y en el liderazgo escolar que requiere educación académica avanzada, donde se piden conocimientos científicos sólidos y prácticos y capacitación continua en el trabajo. A diferencia de otros países, todas las escuelas en Finlandia están financiadas por el gobierno. No existe la escolarización privada lucrativa. Esto significa que la calidad de la educación que recibe cada niño no depende de los ingresos de sus padres. Por otro lado, crea una sociedad igualitaria donde todos los niños socializan con personas de diferentes orígenes y todos tienen las mismas oportunidades para tener éxito en su vida adulta. ¿Y tú?
¿Qué opinas del sistema educativo finlandés? ¿Crees que realmente está ofreciendo a sus alumnos las bases necesarias de la enseñanza? ¿Crees que es una educación sostenible y que podría ponerse en práctica en cualquier país? Compártenos tu opinión en los comentarios. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece la educación en Finlandia? Muy interesante, pensando en los niños. Claro. Ojalá nosotros pudiéramos de alguna manera replicar eso en nuestras aulas, ¿no? Sí, Darles la oportunidad. en el Porque colegio más que acá, nada buscan que avancemos, que cumplamos las metas y no se preocupan mucho en lo que los niños necesitan por su edad, ¿no? claro, además, lo más importante de la educación es formar gente buena. ¿Qué dice Jessica? Dime. Bueno, y también que hoy en día también se ha comercializado mucho la educación. Si tienes plata, recibes buena educación en un particular, que es muy diferente en la enseñanza a un estatal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Mientras que dice que en este país es todo parejo, que es todo igualitario, que, lo cual debería ser así, ¿no? Deberíamos tener una buena educación sin tanto costo, sin un costo tan alto, porque en los particulares, por ejemplo, los libros, uff, están de, creo que de los 300 para arriba, 300, 400 para arriba, ¿no? Sí. Y en cambio en un estatal, lamentablemente la educación es un poco más baja. No debería ser así, pero lamentablemente es así en nuestro país. Y además, en realidad, esa división de educación privada y educación estatal es el origen de las desigualdades, porque hay mucha gente que cree que porque estudia en un colegio privado ya es mejor que el que estudia en colegio nacional. Y es al revés, porque a veces en los colegios privados no hay la garantía de que los profesores que enseñan ahí sean profesores recibidos. En cambio, en los nacionales todos son profesores, pues, titulados. Nadie entra a un colegio nacional si no tiene el título. Y entonces, hablando en buen castellano, ¿cuál de los profesores y en cuál sitio hay mayor garantía de recibir mejor educación? ¿En el estatal o en el privado? Porque en el privado, salvo que sean escuelas exclusivas, porque si son escuelitas chiquititas, ahí reciben estudiantes, reciben gente que recién está empezando a estudiar la carrera. Y entonces alguien que recién está empezando a estudiar la carrera, la pregunta de los 80 millones es, ¿podrá ser mejor profesor que un profesional recibido? ¿Ustedes qué dicen? Mis buenas noches. Hola, mi amor. Bueno, creo que por mi opinión sería una mejor educación sería en un colegio estatal. Creo que Claro, ahí van los maestros más con más capacidad, creo que para que van a un colegio estatal dan sus exámenes, acuerdo a sus sí, exámenes, rendimientos, van a los colegios. Y también otra parte sería es, por más que a un niño tú lo pongas a un particular, si el mismo niño no pone el empeño, no va a aprender. Pero si un niño es recontra estudioso, pone todo su parte, aunque esté en un estatal, sí va a ser un buen estudiante. ¿no? ¿No? Sí, pues, ahora, a ver, voy. Sí, pues es cierto. Todo eso que ustedes dicen es cierto. Yo soy producto de escuela estatal, universidad estatal, todo estatal y a mucho orgullo. ¿Ah? Mis padres, los dos eran profesionales. Mi padre era abogado, mi madre era maestra, pero ellos sabían a ciencia cierta que un colegio privado no es igual y además pues, los que estudian en colegio privado salen con cada prejuicio, con cada estupidez, se creen los mejores. No, las personas, para mí hay dos clases de personas, las personas que son buenas y las que no son. No hay personas superiores e inferiores, no, señor. Lo que manda es la calidad humana, eso. Entonces, ay, qué bonito que te haya contado. Sí.
Ya, ahorita, ¿qué hacemos? Bueno, chiquitas, me despido. Un besote para todos. Buenas noches, Miss. Hasta Necesito luego. sus oraciones, estoy mejorando ya, Buenas pero noches, todavía Miss. no Hasta estoy luego. sana. Buenas noches. Chao.